me quedo con algunas reflexiones. Una muy importante, dice, la tecnología está aquí, ese es un proceso irreversible, lo importante es la velocidad que adquirimos todos y que adquieren también los profesionales para entender este cambio de chip y esta resistencia al cambio que ocurre siempre en un momento de cambio de paradigma como este. Y hablaban, ¿dónde van a estar los hospitales? Pues van a estar 24 horas y en todas partes, ahí donde esté el hospital. La relación más líquida también, más abierta, sin tarimas, se decía, sin mamparas y con un chip desde luego distinto, requiere también nuevos retos. Ahí tienen que cambiar los profesionales, a veces con esa resistencia, las empresas, los proveedores de servicios y, por supuesto, el paciente. Decía Javier Granda, he conocido un modelo mucho más paternalista, ahora el paciente quiere estar informado, quiere tener información sobre todo el proceso en el que se ve afectado durante su asistencia y durante su problemática. Así que nos preguntamos ahora cuál va a ser esa capacidad de decisión concreta y exacta de los pacientes. Hablaba el doctor Torres sobre el médico rápidamente frente a la historia clínica, pero no haciendo demasiado caso, olvidando a veces el lado humano de alguien que te está contando su problema y su patología. Bueno, esa historia clínica digital, desde luego, tiene un papel fundamental en este escenario hacia el que nos encontramos, pero también tiene muchos retos de seguridad. ¿Qué va a pasar con ese fluir de los datos entre todas las partes? Que es necesario en esta nueva sanidad líquida, pero que también tiene preocupaciones y retos sobre qué ocurre con los datos. Y por eso vamos a hablar sobre este asunto, sobre la voz de los pacientes, con Sandra Ibarra, que es la presidenta de la Fundación Sandra Ibarra, y Yolanda Sacristán, que es la brand manager de Forbes Women. Van a charlar aquí ahora mismo. Hola Sandra, buenos días. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí contigo hoy y comentar un poco toda tu historia. Al final tienes una historia de superación increíble y hemos visto a lo largo de este summit un análisis de la sanidad y de cómo debería ser pues eso, el hospital del futuro, el sistema sanitario, etcétera, siempre desde el punto de vista de los profesionales y de las asociaciones. Tú, en cambio, bueno, tienes una experiencia de 27 años de lucha contra el cáncer y como superviviente de esta enfermedad, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, primero buenos días a todos, buenos días Yolanda, buenos días a todos. Quería dar las gracias a Forbes, a su director Andrés, que está por aquí, y a Marga, bueno, a todo el equipazo de profesionales, por organizar por quinto año esta Summit Healthcare y sobre todo por contar también con pacientes, ¿no? Con pacientes y con la voz de los pacientes, que siempre se habla de poner al paciente en el centro, pero luego resulta que no estamos en muchos sitios, ¿no? Entonces se agradece y luego sobre todo escuchar a profesionales de primer nivel, ver que muchas veces pues no estamos solos, ¿no? Que hay muchas personas haciendo muchas cosas, trabajando por un sistema de salud bueno, que de verdad sea el que estamos planteando. Como tú decías, Yolanda, yo, bueno, al final yo soy superviviente de 2 leucemias. Hace 27 años me diagnosticaron en el año 95. Tenía un 98% de blastos, es decir, de enfermedad, y a mi madre le dijeron, si supera este fin de semana podemos hablar de tratamiento. O sea que fue fue la verdad una barbaridad, menos mal que a mí no me dijeron eso. Y en esa época era la prehistoria del cáncer, que por cierto el cáncer es una pandemia que estaba antes del COVID y que hay que tratarla como tal. Y bueno, pues en aquella época la verdad es que prácticamente no se hablaba de la enfermedad, no se conocían muchos casos. Y bueno, pues yo tuve la suerte de que funcionó el tratamiento, funcionó la quimioterapia, tuve la suerte también de caer en manos de un equipo importante, el equipo de Fernández Rañada, que eran expertos en leucemias. Y bueno, pues me funcionó el tratamiento de quimioterapia. Para hacer un poco el cuento corto, se planteó la posibilidad de hacer un trasplante de médula. Somos 4 hermanos y bueno, yo soy la mayor de 4.
y mis padres querían tener un niño, entonces nació la segunda, y querían tener un niño, nació la tercera, y por fin el cuarto nació el niño. Y fíjate, causalidades de la vida, es el único que luego fue compatible conmigo, y es el que me donó la médula y me hicieron un trasplante de médula. Y a los 3 meses pues, estaba haciendo mi primer desfile a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Eso bueno, pues fue noticia, y la noticia era que una modelo de Valladolid, de Medina del Campo, se ha curado, ¿no? En aquella época era noticia que te curaras. Yo fui la única superviviente de mi planta. Y en ese momento entendí la cantidad de necesidades y de cosas que había que hacer en torno al cáncer, ¿no? Desde visibilizar la enfermedad, porque la gente se escondía, casi ni te daban la mano, pues era contagiosa la enfermedad. Las personas iban fuera a curarse. Yo digo, bueno, pues yo soy Medina del Campo y me estoy curando la seguridad social, ¿no? Y eso es un mensaje que caló y que llegó. Me llamaban las personas casi para tocarme, me señalaban, mira, es que esa se ha curado, ¿no? Y personas para conocerme y bueno, pues muchos pacientes que querían pues ver que del cáncer se podía salir, ¿no? Y a los 7 años pues tengo una recaída, vuelvo a tener leucemia por segunda vez. La primera duele, pero la segunda muchísimo más, ¿no? Porque piensas que ya te has curado, que ya está todo bien, y uno nunca piensa que va a tener cáncer, ni lo sueña. Yo cuando me vine a Madrid con una maleta llena de sueños, pues ahí no cabía el cáncer, ¿no? Yo venía a hacer otras cosas. Pero como dice John Lennon en una canción que le hizo a su hijo, la vida es lo que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes, ¿no? Y bueno, pues tampoco sueñas con tener un segundo cáncer. El primero era una persona joven, 20 años, todo era nuevo. Bueno, pues la verdad es que tenía muchas ganas de vivir, yo no sabía que tenía esa capacidad, ¿no? de elegir, porque puedes elegir ser víctima de la adversidad, en este caso del cáncer, ser protagonista. Yo decidí ser protagonista de mi vida, ¿no? Y vivir la enfermedad. La puedes sufrir, que en muchos casos se sufre, porque es una putada tener cáncer. Muchas personas que dicen, lo mejor que me ha pasado, pues no, tener cáncer es una putada. Pero una vez que te ha pasado, puedes elegir cómo vivirlo, ¿no? Y bueno, pues este segundo ya sabía todo lo que suponía. Sabía que era difícil curarse de uno, pues de dos mucho más, ¿no? Pero bueno, otra vez te pones el traje de pelear, vuelves a confiar en el equipo de profesionales, vuelves a confiar en tu sistema sanitario, que es un sistema sanitario el que nos curamos, el que hemos visto que quedan cosas por hacer, y la COVID nos ha puesto un poco el foco de que hay muchas necesidades, pero el sistema sanitario en el que nos curamos. Y recurro a mi seguro de vida, que es mi hermano y no el de los bancos, que me vuelve a salvar la vida de nuevo. Y bueno, tengo muchas complicaciones posteriores y muchos efectos secundarios que llaman los médicos, que nosotros llamamos efectos primarios, porque al final el linfedema, tu teta, tu osteoporosis, tu pérdida de memoria, pues es importante, ¿no? A lo mejor para otros no, pero para ti sí. Entonces son efectos primarios que hay que tratar. Pero bueno, conseguí superarlos también y al final pues conseguir, como cuento en mi libro, que me salgan las cuentas de la felicidad, ¿no? En la vida, pues como te decía, yo tenía unos sueños, pero la vida me ha llevado por otro camino. Y a raíz de todo eso y de ver todo lo que quedaba por hacer, que conseguías llevar esperanza a muchas personas, porque en aquellos momentos se trataba de llevar esperanza, ¿no? Y de poner el foco en todas estas necesidades, pues decidí crear una estructura que me permitiera profesionalizar el trabajo. Que no fuera, como ha comentado aquí uno de los profesionales, beneficencia y caridad, porque eso no es beneficencia y caridad, esto es solidaridad, trabajar por el bienestar. Y creé la fundación que lleva mi nombre, y convertí, bueno, pues mi adversidad en un propósito vital. Qué bonito, Sandra, y bueno, la verdad que eres una superviviente, es espectacular todo lo que estás haciendo desde tu fundación, y entre esos proyectos que tienes dentro de la fundación está el de Escuela de Vida. Hablábamos antes, como decía Andrés, lo importante que es lo que se habla antes de estar en el escenario, ¿no? Hablábamos antes de esa terminología que utilizamos para hablar del cáncer y referirnos a esta terrible enfermedad. Sin embargo, tú... a esta terrible enfermedad. A esta terrible enfermedad, justo. Y que los pacientes sufrimos o padecemos una larga y terrible enfermedad. Justo. Y siempre se utiliza una terminología bélica. Mira, justo en la fundación, cuando empezamos a trabajar, pusimos el foco importante en la investigación. La solución va a estar en los laboratorios. Y cuando se habla de invertir, hay que invertir en investigación, porque es ahí donde va a estar la solución.
prevención. Es una de las grandes herramientas. Hay un 40% de los cánceres que son prevenibles. Qué bueno. Que tiene que ver con factores medioambientales y que ese 40% son nuestros hijos, amigos, vecinos y familiares, personas que podrían estar curadas por causas evitables. Hay otras cosas que no podemos hacer, hay cánceres que son más complicados, que tienen porcentajes de curación mucho más bajos, pero lo que sí que podemos hacer, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Entonces poner el foco en que podemos trabajar con el tema del tabaco y conseguir que, bueno, que las personas, ayudarles a que dejen de fumar. Si estamos fumando más que antes de la ley antitabaco. Cada vez hay más cáncer de pulmón en mujeres. Habiéndonos incorporado al hábito tabáquico muchos años después, cada vez fuman más las adolescentes y antes, y nos estamos incorporando, nos estamos igualando en cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, estamos en la era de la información y resulta que no estamos siendo capaces de llegar a la sociedad, ¿no? ¿Cómo puede ser que fallezcan cada año 3,2 millones de personas por falta de actividad física? Sí, total. Es decir, cuando trabajas, bueno, pues conociendo los datos reales de cosas que no podemos hacer, te produce mucha impotencia que cosas que sí podemos hacer no las estemos aplicando y no estemos llegando, ¿no? El tema de la concienciación y de la sensibilización en torno al cáncer, llamarlo por su nombre, porque siempre cuando se dice falleció de una larga y terrible enfermedad, porque sabemos que es cáncer. Sí, Cuando hay muchas enfermedades largas y terribles, ¿no? Pues ponerle cara, llamarlo por su nombre, quitar ese estigma que tiene la enfermedad. Y hace unos años empezamos a detectar que había un nuevo paciente en el sistema sanitario para el que no había una atención, y es el superviviente de cáncer. Entonces nos pusimos manos a la obra, nos pusimos a trabajar y creamos esta escuela de vida a la que hacías mención, en la que, bueno, estamos impulsando el primer registro de supervivientes, porque se calcula que somos en torno a 2 millones. Cada año hay 100.000 nuevos supervivientes en España y eso es una muy buena noticia. 12 millones se calcula aquí en Europa y 32 millones en el mundo. Con lo cual empieza a haber un nuevo paciente en el sistema sanitario para el que no hay atención, y cuando te dan el alta a los 5 años, te vas a tu casa con infertilidad, osteoporosis, fatiga crónica, pérdida de memoria, linfedema, con una lista infinita de efectos secundarios o primarios, comorbilidades que no se tratan. El paciente empieza a peregrinar por el sistema sanitario, una puerta le dice una cosa y la del lado la contraria, y la respuesta hasta ahora era: no te quejes, con todo lo que te ha pasado, eso ya no es nada. Y resulta que ha pasado un tsunami por tu vida en el que se ven afectadas muchas facetas de tu vida, a nivel físico, a nivel emocional, social, laboral, y bueno, pues vimos que había mucho por hacer, ¿no? Estaba todo por hacer, que no estábamos innovando, sino creando de cero, diciendo: hola, estamos aquí, somos 2 millones y necesitamos todo esto. Estamos hablando de nuevos hospitales, de nueva sanidad. Es que hay nuevos pacientes y nuevas enfermedades. Y necesitamos generar conocimiento, en este caso aterrizándole, poniéndole cara a esta pandemia que es el cáncer, en el que la fase aguda, pues hay unos protocolos bastante claros y hospitales de referencia a los que se puede tratar. También se hablaba aquí de la equidad, también depende del código postal, en algunas comunidades te curas y en otras no. Es que han salido muchos temas aquí que yo creo que si podemos irlos hilando a lo largo de la conversación estaría muy bien. Háblanos de eso, del código postal. Sí, pues pon el foco ahí, porque sí que es verdad que si vives en un sitio, comentabas... Claro, se ha comentado aquí, ¿no?, que en función de eso pues tienes acceso a una serie de innovaciones y de medicamentos y de tratamientos que no los tienes en otros. Entonces creo que es una cosa importante de solucionar de cara al paciente, ¿no? Y nosotros estábamos planteando pues, que se trabajara en estos modelos asistenciales que partan de la humanización de la sanidad. Ya se están creando muchas direcciones de humanización de la sanidad y a veces parece, bueno, es que humanizar la sanidad, pues sí, es que en muchos casos hace falta. Hace falta hablar, dar voz al paciente, que también se ha comentado, aquí lo ha comentado también Karina en la plataforma de pacientes, poder huir
de ese modelo paternalista, ¿no? Y que es verdad que ahora hay un paciente, siempre utilizamos la palabra, ¿no? El paciente empoderado. Pero es verdad, es un paciente que tiene mucha más información, más acceso, hay que tener cuidado con Doctor Google también, pero es verdad que es un paciente informado y al final los médicos tienen el conocimiento y se trata de que el paciente participe en la toma de decisiones sobre su vida, sobre sus necesidades reales, porque muchas veces cuando los profesionales médicos hacen el listado de la sintomatología de los pacientes, en los primeros de la lista de los médicos, a lo mejor en la lista del paciente es el sexto o el séptimo, porque tenemos otras prioridades, ¿no? Entonces, incorporar de verdad la voz del paciente para que se puedan generar estos modelos asistenciales, porque al final yo creo que hay una cosa que a lo mejor no se ha comentado, es un tema organizacional. Todavía estamos con modelos del siglo pasado a nivel organizacional. Hay mucha disrupción tecnológica, hay innovaciones, pero sin embargo a nivel organizacional estamos en modelos del siglo pasado, ¿no? Entonces nosotros planteamos un modelo asistencial que se llama UBICA, Unidad de Bienestar del Paciente Superviviente de Cáncer, para cerrar el círculo, es decir, que cuando te diagnostican cáncer se trabaja esa fase aguda de tratamiento, pero después el sistema sanitario no te pierda, ¿no? Que no te pierdas. Queremos definir ese patient journey del paciente para hacer ese seguimiento y sobre todo para aprender y generar conocimiento. Toda esa tecnología que se ha comentado hoy aquí, que se ha hablado, ponerla al servicio poner la ciencia al servicio y la tecnología al servicio del paciente, predecir las recaídas, por ejemplo. Se estaban haciendo investigaciones, creo que era en el hospital en Jerez, a través de algoritmos matemáticos, ¿no? Poder predecir las recaídas, es decir, qué pacientes cumplen X requisitos y por qué están llegando a ciertas conclusiones de que este paciente pueda tener esa recaída, ¿no? Y cómo prevenir pues muchos efectos secundarios que se van a tener posteriormente que ya sabemos que se pueden prevenir antes, ¿no? Y esa educación para el paciente, dotar de fondos a los sistemas sanitarios, pero también de profesionales. Hay una carencia de profesionales importante, ya que hablábamos de que el oncólogo, al final son muchos niveles asistenciales, ¿no? Entonces, al final recae todo sobre el oncólogo, pero hace falta enfermería, tiene mucho que decir, atención primaria, porque al final todo acaba en atención primaria, pero a lo mejor es que la tenemos que reforzar y formar a profesionales en nuevas enfermedades y nuevas necesidades en esta nueva sanidad, nuevos hospitales y esta sanidad líquida de la que estamos hablando, la teleasistencia. Es decir, yo creo que la crisis sanitaria, y lo decía la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, nos ha hecho acelerar procesos, ¿no? Es decir, hay cosas que ya sabíamos que teníamos que hacer, pero el día a día nos va comiendo. Y todo lo vamos dejando para mañana, ¿no? Entonces nos pilla con los deberes sin hacer. O sea, todavía a día de hoy no esto que comentas y lo que comentaba el consejero de Sanidad de la sanidad líquida, el foco en el paciente, etcétera, todavía a día de hoy, ¿en qué fase del proceso estamos? ¿No existe eso todavía en los hospitales? ¿Ya hay alguna implementación de todo lo que hablabas, pues la digitalización para la prevención, etcétera? Tú que has vivido tu vida en hospitales al final y en contacto con pacientes y con hospitales, ¿ves que algunas de estas cosas ya se estén implementando y ya haya un camino en esa dirección o todavía tenemos que empezar desde cero a trabajar en realmente poner el foco en el paciente, pero empezando por la voz del paciente, no por la voz de lo que opina una persona sobre lo que piense el paciente? Claro, es que al final tenemos un modelo fragmentado y no está basado realmente en el paciente. Entonces, al final tenemos 17 comunidades autónomas y cada una tiene sus propias normativas, ¿no? Entonces, no es fácil poder trabajar y al final tomar decisiones comunes que vayan en beneficio de los pacientes. Nosotros en torno a esto empezamos una campaña a través de un documental que se llama Día Cero, en el que pusimos en valor todas estas necesidades de los supervivientes de cáncer. Se cuenta la historia de Mateo Ruiz, que es un paciente que entró en mi habitación cuando yo me estaba haciendo mi segundo trasplante de médula, a decirme que de un tercer trasplante de médula se salía también porque él llevaba 3, ¿no? Entonces, somos los protagonistas del documental y entre los dos tenemos 5 trasplantes de médula.
Y luego hay 4 supervivientes más también que van contando su historia. Hay profesionales médicos, pero al final ese documental es simplemente un argumento y una palanca para generar un debate posterior con profesionales de primera línea. Hace un par de semanas lo hemos presentado en Madrid, en Casa de América. Contamos con Rafael Bengoa, contamos con Mariano Provencio, jefe de Oncología del Hospital de Puerta de Hierro, con la doctora Figueras de Hematología de la Princesa, con la jefa de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid. Estaba la sala llena de supervivientes y es fantástico ver cómo se genera ese debate, como los que están produciendo hoy aquí en este encuentro, y ver todas esas necesidades vistas desde los puntos de vista de cada profesional, y nos acaban dando las gracias a los profesionales, decir, gracias por sacarnos de la consulta, por dejarnos poder expresar y poder contar todas las necesidades que tenemos y lo que nos encontramos cada día en la consulta con los profesionales, y luego poder escuchar de primera mano a los supervivientes de cáncer, ¿no? Porque les contábamos que, bueno, llevo, como dice mi amigo Mateo, 27 años de propina. Él llevaba 32 años de propina. Y entonces pedimos que sacaran una calculadora y empezamos a sumar los años de propina que había en la sala de todos los supervivientes, ¿no? Hicimos más de 300 años de propina entre todos. Y les dimos las gracias a los profesionales sanitarios, a los médicos, por regalarnos vida. Pues son más de 300 años de propina gracias a ese esfuerzo asistencial, médico, de muchas veces no tienen esas herramientas y esas posibilidades de atención y están quedándose en la consulta sabiendo que no llegan a comer a casa con su familia, pero nos están atendiendo a nosotros, que nos dan su teléfono personal y muchas veces un WhatsApp cura más que un medicamento. Y poder dar gracias a los profesionales, porque ya se nos está olvidando salir a los balcones a aplaudir y ver la importancia de que sin salud no existe nada más, que la salud es el mejor regalo que tenemos y, como se ha comentado aquí también, esto se trata de invertir en lo mejor que tenemos y al final se trata de que podamos seguir cumpliendo sueños y de que no nos duela nada, ¿no? Hace un rato me preguntaba una persona, oye, ¿tú después de superar 2 cánceres cómo estás? Digo, pues rara porque no me duele nada. Bueno, tú tienes a lo largo de esta vida que comentabas de tu experiencia personal, tienes que tener un montón de anécdotas como la de Mateo y como miles de otras, porque al final estás en contacto con toda una comunidad de supervivientes a través de proyectos como tu plataforma, la plataforma de vida que habéis creado dentro de Escuela de Vida. Sí. Cuéntanos, comparte con nosotros alguna anécdota, ¿no? Cuando sobre todo nos interesa la parte de la vida, cuando por fin te dicen por segunda vez que estás curada. ¿Qué es eso que sientes? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Bueno, al final es un privilegio, ¿no? Es un privilegio y es un regalo estar curada, pero hay que curarse también psicológicamente, ¿no? Hay muchos pacientes que bueno, pues quedan con muchos miedos. Cualquier cosa que te duele es cáncer otra vez. Y hay que hacer un trabajo como el que hacemos en la escuela en las diferentes áreas, ¿no? Hay salud física, en la que estamos trabajando esa prevención, esos hábitos saludables, que es algo que escuchamos mucho, pero que hasta que no nos toca en primera persona no somos conscientes de lo importante que es esa prevención y ese entrenamiento para tu nueva vida. A salud emocional, como estamos diciendo, es una de las cosas que más demandan los pacientes, la salud, el apoyo psicológico y el acompañamiento y que te entiendan, ¿no? Y sobre todo cuando eres superviviente, porque ya te has curado y entonces ya no entienden que te puedan pasar más cosas, ¿no? Que tengas un agotamiento, que no te puedas levantar de la cama y que tengas osteoporosis y dices, pareces como el pupas de la familia, ¿no? A ver qué te duele ahora. Entonces hay también una cierta incomprensión. La salud sexual, se habla muy poco de ese tema de la salud sexual, muchas mujeres lo demandan, problemas de pareja, de sequedad vaginal, cosas que son como vergonzantes y sin embargo pueden acabar en una ruptura de matrimonio, de problemas con tus hijos. Si además eres la persona que llevas el dinero a casa, hay problemas económicos. Es que al final es un pequeño problema acaba en un drama familiar, ¿no? Entonces, es que estamos hablando de esa atención en todos los niveles, el tema de salud social y familiar,
Se ha hablado aquí también de los cuidadores. ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién entrena a ese cuidador que tiene que hacer tantas cosas que no sabe qué hacer en aquel momento? Que tiene que sonreír aunque por dentro está sufriendo igual muchas veces que el propio paciente. No es fácil tratar con pacientes porque habla nuestro dolor y habla nuestro cáncer y habla... Entonces hace falta un entrenamiento, una formación. No se ha hablado casi de la figura de la enfermería. Pero en la enfermería faltaban 9 millones de enfermeras antes del COVID. Ahora hay una enfermera desde que nacemos en nuestra vida. Y son las que nos acompañan en todo ese proceso y es fundamental que las enfermeras estén a nuestro lado también, ¿no? Y luego también una parte de salud laboral, que tampoco se contempla y no se habla, ¿no? De muchas personas que pierden su trabajo a raíz del cáncer. Estamos detectando que los jóvenes lo ocultan de su currículum, porque sigue habiendo ese estigma, ¿no? De empresas que no contratan a personas que han tenido cáncer, ¿no? Y yo siempre digo, ¿cómo puede ser? Entonces hacemos ese trabajo de divulgación y de sensibilización, por ejemplo, en asociaciones con empresarios, y les decimos, bueno, pues yo creo que mediante igual meritocracia, entre un superviviente y uno que no lo es, yo siempre digo, contrata al superviviente. Digo, el superviviente, es una persona que ha demostrado unas habilidades en muchos ámbitos de resiliencia. Se está gastando el dinero en hacer formación y hacer coaching, nosotros ya vamos con el coaching hecho. Eso es importante, ¿no? Luego, por ejemplo, yo siempre digo que el 90 y tantos % del asentismo laboral, siempre la causa suele ser, tengo médico. Pues nosotros no queremos ir al médico, no queremos ir a hospitales, queremos ir a trabajar, queremos ir a celebrar la vida, queremos cumplir sueños. Pero si te va a hacer horas extras. Si es todo lo contrario. Entonces, bueno, pues al final ese estigma yo creo que es lo contrario. Tenemos muchas creencias, tenemos asumidas, pues como ese lenguaje bélico, esa creencia, esos estigmas en torno al cáncer, y es todo lo contrario, ¿no? Yo siempre digo que ante la duda, contrata a superviviente, ¿no? Sí. Estamos creando también en esta escuela de vida, en esta plataforma, esa comunidad de personas que al final cuando te diagnostican una enfermedad grave, sea el cáncer o cualquier otra, lo que quieres es conocer a una persona que le ha pasado lo mismo que a ti, a una persona que ha vivido lo que tú, que muchas veces te ayuda más esa persona que un psicólogo, ¿no? Porque te va a entender. Y luego además, bueno, pues todas ese viaje de decir, bueno, pues mira, en el viaje de mi vida yo he metido todas estas cosas y me han servido. Te las regalo si las necesitas, porque no hay un protocolo de actuación, al final cada uno tenemos que vivir nuestro propio proceso, ¿no? Pero si estamos con la ayuda de los profesionales, ese acompañamiento, yo siempre digo que estar acompañados en la adversidad nos hace sentirnos más grandes, ¿no? Ese acompañamiento de los profesionales sanitarios, de esas enfermeras, que en esa humanización que hablábamos, ¿no? Te están haciendo una extracción de médula y de repente la enfermera dice, no puede estar nadie contigo en esta sala. Dice, pero yo he dejado que entrara tu madre porque sabía que te iba a doler menos. O una visita que no llega a la hora de las visitas. Pero dice, es que yo sabía que si veías a tu amiga te ibas a sentir mejor, aunque no sea el horario de visitas, ¿no? Estamos hablando de ese acompañamiento, de esa humanización, de esta nueva sanidad, es esto, centrarnos en esas necesidades reales de los pacientes. Bueno, me están regañando porque nos están teniendo porque estamos pasando de tiempo, ¿no? La conversación con Sandra podría durar el día entero porque es fascinante escucharte, es emocionante. Yo estoy aquí conteniendo un poco la lágrima porque realmente es muy emotivo y además escuchar la voz del paciente, que tú eres la representación de todos esos pacientes con los que hablas a diario, pero además bueno, que los que ensanchan mi vida, ¿no? Sí, Siempre hay una frase de mi amigo Jorge Font que dice que la vida no se puede alargar, pero se puede ensanchar. Y yo tengo la suerte de vivir cosas muy duras porque hemos perdido a muchas personas por el camino. Yo siempre digo que esta escuela de vida es un homenaje a los que no lo han conseguido, Los que nos quedamos tenemos que seguir viviendo y de la mejor manera. Y yo os había traído un vídeo que dura solamente un minutito, no nos riñas, Andrés, que es un minuto, para que les preguntamos, hicimos una campaña muy bonita que les preguntábamos a los supervivientes de cáncer cuál era su momento regalo, ¿no? Y nos lo van a contar ellos de primera mano y para que veamos, bueno, al final poner cara a todo lo que se ha hablado aquí hoy, a esas necesidades, a esa innovación, a todo lo que los pacientes necesitamos. Bueno, pues vamos a poner cara
a todas esas necesidades y que nos lo cuenten ellos de primera mano. Gracias, Sandra. Gracias, Yolanda. Cuando me quedé embarazada de mi primera hija y luego del segundo. Eso ha sido para mí lo mejor que me ha pasado en la vida, mis hijos. Y poder ser madre cuando desde pequeñita, desde los 16 años, me dijeron que no podría. Y recuerdo mucho cómo olía la calle el día que salí del hospital. Oler el aire después de haber estado más de un mes hospitalizada, volver a oler cómo olían las cosas en la calle. Estar aquí estudiando una carrera, hacer lo mismo que pueden estar haciendo mis amigas, tener algún límite porque tengo una prótesis en la pierna, pero tener una vida completamente normal de una niña de 21 años, cosa que no tuve una vida normal con 16. Salí con mi madre también, que siempre estaba conmigo, y mi marido del hospital, y nos miramos y dejamos atrás hospital de día oncología y miramos para atrás y dijimos que nos vamos de aquí ya. Y eso fue emocionante, la verdad que sí. El primer momento cuando me desperté de la cirugía, porque yo sabía que podía no despertarme de la cirugía. Y despertarme y ver a mi mujer, eso fue un momento para mí importante, muy importante. Recuerdo muchos abrazos de mi madre en momentos de bajón y de mi pareja que tenía en ese momento, y mis amigas han sido mi hermano, aunque ha sido impresionante. Un día entraron los doctores sin mascarilla y me dijeron que me podía ir a casa. Y bajé y me monté en el coche y saqué la cabeza por la ventanilla y fueron 20 minutos que no me los va a quitar nadie. Pues nada, que de esto va de celebrar la vida, de que tengamos el mejor sistema de salud para que podamos seguir cumpliendo sueños. Y como dice mi admirado Joaquín Sabina en la canción que hizo de Lágrimas de Mármol, dice: superviviente sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Pues eso, que esto va de celebrar la vida y que tenemos muchas ganas de tomar café todos, ¿no? Gracias. Hasta luego.